los valores a lo que es la función exponencial, ¿cierto? No hicimos tablita, pero entonces le estábamos sacando valores a la función. Ya les voy a compartir la pizarra. Estamos trabajando sobre la función exponencial. Vimos pues algunas características de esa función y le estábamos sacando los valores a esta función. La función f de x igual a 2x, ¿cierto? Entonces estábamos recordando lo que eran temas de potenciación. ¿Listo? Entonces vamos a sacarle, voy a hacer la tablita, vamos a hallarle los valores y vamos pues a graficarla. Entonces básicamente las funciones hemos realizado lo que es la función cuadrática, la función lineal, la función afín. Todas se trabajan de la misma forma, sino que tienen pues características diferentes. Antes de sacar los valores, pues vamos a mirar la diferencia de pronto de la función cuadrática a la función exponencial. Por lo menos, la función cuadrática, lo que tiene de particular es que la x siempre va a ir en una base. O sea, la vamos a encontrar de esta forma. Que la base va a ser la letra x y el exponente pues va a ser un número entero. Eso es lo que tiene la función cuadrática. ¿Qué pasa con la función exponencial? La función exponencial pasa todo lo contrario. La base va a ser cualquier número, desde el menos infinito, de cualquier número, digámoslo así, de los números reales, y el exponente, en el exponente necesariamente va a estar la letra x. ¿Cómo podemos encontrar ese exponente? Lo podemos encontrar por lo menos x más 2 o 2x más 2, o sea, lo podemos encontrar de diversas maneras. Pero entonces sabemos que es una función exponencial porque la x va en el exponente. Entonces esa es la diferencia. En la función cuadrática quiere decir que las x va a un número al cuadrado, ya sea 2, ya sea 4, ya sea 8, pero que tenga raíz cuadrada. Básicamente eso es la función cuadrática. ¿Listo? Entonces para que ustedes pues tengan claro eso. Entonces estamos trabajando como tal la función exponencial. Y vamos pues a sacar los valores de esa función. Entonces voy a jugar con estos valores, con el menos 3, el menos 2, el 0, el 1 y los 2, y el 2. Básicamente cuando hablamos nosotros de función exponencial, siempre vamos a trabajar potenciación. Entonces vamos a recordar algunas propiedades de la potenciación antes de iniciar. Entonces vamos a recordar esto. Un número elevado a la 0. ¿Quién se acuerda cuál es el resultado de un número elevado a la 0? Señora profe. Un número elevado a la 0. En este caso yo puse el 2. 2 elevado a la 0. ¿Qué pasa cuando un número está elevado a un exponente 0? Da 0, ¿no? O sí. Listo. Entonces, básicamente una de las propiedades dice de la potenciación que todo número elevado a la 0 es igual a 1. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos dice. Entonces, ¿qué pasa? De pronto ustedes al realizar la actividad les dé esto. Y básicamente, pues eso pues está mal escrito, porque vamos a recordar que el 0 es positivo o negativo. Neutro. Exacto, el 0 es un número neutro. Entonces quiere decir, pues que esto no lo vamos a encontrar, que si lo encontramos en negativo quiere decir que es
2 a la 0, porque el 0 pues es un número neutro. ¿Listo? Listo. ¿Qué pasa cuando tenemos una potencia elevado a una base elevada a una potencia negativa? ¿Cómo creen que se puede desarrollar? ¿Listo? ¿Cómo se puede desarrollar una potencia elevada a un exponente negativo? ¿Listo? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, cuando nosotros tenemos una potencia elevada a un exponente negativo, lo que dice la fórmula es que lo debemos de pasar en forma de fraccionarios. Entonces, vamos a colocar en el numerador el número 1 y en el denominador vamos a colocar la base por el exponente, pero en positivo. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, vamos a realizar esta potencia. De 2 elevada a la menos 2. Entonces, colocamos el 1, luego sobre la base, que es 2, y el exponente ya no va a ser negativo, sino va a ser positivo. Entonces nos quedaría 1, resolvemos la potencia, 2 por 2, nos da 4. Y ahí ya quedó resuelta. Entonces, esto básicamente se va a utilizar en lo que es la función exponencial. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora sí vamos a iniciar como tal a sacar los valores. Era como hacer un recorderis de la potenciación. Listo, entonces vamos a empezar con nuestro primer valor. Entonces tenemos f de x igual a 2 elevado a la x. Voy a reemplazar. Entonces 2 lo voy a reemplazar por el primer número, que es este, que sería menos 3. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que acaba de decir, ¿qué pasaría ahí? ¿Quién me quiere ayudar? ¿Cómo se puede resolver? Profe, ¿puedo anotar? Dime. Que sí, puedo anotar. Sí, sí, dale, Joan. Sí, profe, no sé. Listo. Bueno, Joan, hasta esta partecita te quedó bien. O sea, de hecho, el resultado es esto. O sea, esto ya no lo tienes que hacer, porque ¿qué pasó? Nosotros ya realizamos esto. ¿Listo? Entonces, el número que encontramos es 1/8. O sea, esto, no porque ya la respuesta ya la diste, que es 1/8. ¿Listo? O sea, no tienes que seguir a realizar más. O sea, el procedimiento finaliza ahí. Entonces, quiere decir que cuando x vale menos 3, y me va a valer 1/8. ¿Listo? A ver, Juliana, vas a hacer la segunda. Cuando x vale menos 2. Profe, ¿cuál de todas las Julianas? Ah, ok, profe. ¿Listo? ¿Listo? Y después Germán va a realizar cuando vale 0. ¿Listo? Para que lo vaya pensando.
Ya, profe, así. Listo, muy bien. Entonces ya me quedaría acá que cuando vale menos 2 vale un cuarto. Listo, Germán Silva, dale. Cuando vale 0. Cuando X vale 0. Germán, ¿me estás escuchando? Profe, tengo que escribir ahí. Sí, sí, escribe en la pizarra. Listo, y cuando vale 1 lo va a hacer Clara. Germán, ¿te cuesta escribir o no? Germán, Germán, Profe, que no, señor. la verdad no me acuerdo cómo hacerlo. Listo. Pues básicamente fue lo primero que les expliqué. La función f de x. Entonces vamos a reemplazar la x por el 2. Entonces sería 2 elevado a la 0. Entonces me dice la potenciación que todo número elevado a la 0 me da. 1. Entonces quiere decir que acá me va a dar 1. Listo, esa era como la más sencilla. Listo, Clara, entonces ahora cuando vale 1. ¿Puedes escribir en la pizarra? Profe, es que la verdad no sé por qué del computador que yo estoy, no sé porque casi nunca lo utilizo. Listo, bueno, entonces si quieres me dictas. Bueno, Sería. listo. O le puedo escribir por el chat. O bueno, me escribes por el chat. Bueno, mientras yo la voy escribiendo acá. Entonces dejamos la misma base y la x la cambiamos por el número 1. Bueno, mientras Clara la va desarrollando, entonces Nicolás Reyes realiza la del 2. Nicolás, ¿estás ahí? Nicolás, Hola, profesora, es que no recuerdo bien el procedimiento.
Listo, el procedimiento es que tienes que reemplazar la X por el valor asignado. O sea, en este caso te toca 2. Listo, solamente reemplazas la X y haces las operaciones. Listo, entonces váyanla pensando mientras Clara lo resuelve. ¿Listo, Clara? ¿Ya la tienes? ¿Tienes la respuesta? Sí, señora, ya la voy a enviar. Listo, Clara. Mira, tú me dices que un medio. Recordemos, eso va para todo. Recordemos que eso solamente ocurre cuando el exponente es negativo. ¿Qué pasa acá? El exponente es positivo. Entonces, como el exponente es positivo, lo único que debemos hacer es hacer la potenciación normal. Pues 2 elevado a la 1, ¿cuánto nos da? 2. Exactamente 2, porque todo número elevado a la 1 pues nos da el mismo número. Eso nos dice las propiedades de la potenciación. ¿Listo, chicos? Entonces, Nicolás. Bueno, Oye, profe, ya lo estoy haciendo. listo. Listo, entonces realiza cuando vale 2. ¿Puedes escribir en la pizarra? Sé, profe, por lo que mi computadora está muy lento, yo lo paso por el chat. Pues entonces, ¿me escribes por el chat o me dices? Sí, sí, señora. Bueno, mientras Nicolás lo termina, entonces, Ernei me va a ayudar a ubicar ahorita en el plano cartesiano el primer punto. ¿Listo? Es para que Listo. lo vayas, Creo que ya. lo vayas pensando. Dime, ¿ya la tienes? Ah, listo. Sí, profe, creo que ya. Exacto, muy bien. Le voy a escribir acá lo que escribió Nicolás. Entonces, mire, la función f de x, él colocó la misma base, que era 2. El exponente, como es x, lo cambió por el número 2 y realizó la potencia. Se realizó la potencia 2 por 2. Y eso es igual a 4. Y listo. Entonces ahí ya tenemos nuestra tabla de valores. Entonces ahora lo vamos a graficar. Listo, ya voy a hacer la gráfica.
Voy a tratar de que todas las unidades me queden pues del mismo tamaño. Más o menos me quedaron del mismo tamaño. ¿Listo? ¿Listo, Gerney? Ubica el primer punto. El primer punto que tenemos que ubicar es este que está acá. El menos 3,1 octavo. ¿Listo? Entonces esta es la coordenada del eje X. Esta es la coordenada del eje Y. ¿Listo, Gerney? ¿Dónde quedaría el primer punto? Gerney. Gerney, ¿estás ahí? Sí, señora. Listo, ¿ya lo ubicaste? Sí, señora. Listo. Entonces, mira, vamos a entonces a ubicar. Entonces, lo primero es que nos vamos a parar en el eje, en el eje X menos 3. O sea, si me paro en el eje X menos 3, iría a este punto. Él hizo un puntico rojo. Pero entonces me dice que me pare en el eje X en 1 octavo. ¿Cómo vamos a ubicar fraccionarios? ¿Quién se acuerda cómo se ubican fraccionarios en el plano cartesiano? ¿Alguien sabe? Bueno, para ubicar fraccionarios en el plano cartesiano, lo que nosotros debemos hacer es coger el denominador y dividirlo en esa fracción. Dividir nuestra unidad en esa fracción. ¿Qué es una unidad? Una unidad es el espacio que hay en cada cuadrito que se forma. O sea, de acá a acá es una unidad, de acá a acá es otra unidad, de acá a acá es otra unidad. Entonces, cada unidad que tengo la debo dividir en el denominador de la fracción. En este caso, el denominador es 8. Entonces, quiere decir que tengo que dividir esta parte de la fracción en 8 partes iguales. Entonces, voy a tratar de hacerlo. Listo. Quiere decir que cada rayita es el porcentaje que voy a sacar. Y luego de dividirla en 8 partes iguales, ¿qué voy a hacer? El numerador me va a indicar las que yo tengo que correr. En este caso el numerador me dice que corra 1. Entonces, si yo me ubico en ese punto, que fue este, que es la primera rayita que tengo que coger, ahora los voy a unir. Voy a unir el menos 3 con ese menos 2, menos 1 octavo. Y me va a quedar más o menos en esta posición. Ahí más o menos me va a quedar 1 octavo.
Ahí más o menos me va a quedar ubicado un octavo. ¿Listo? Ahora Juan José ubica el segundo punto. El menos 2,1/4. Señora, Ubica el siguiente punto. ¿cómo puedo rayar acá? Espere. Este que está acá. ¿Qué me dijiste? Ahora ¿Se ve? sí. ¿Cómo puedo dividir, cómo puedo ubicar ese punto? Menos 2,1/4. Bueno, voy a quitarte esto porque yo sé que esto te va a estorbar. Es que estoy tratando, sí. Pero porque si no. Estoy es- contando las rayitas rojas para poder saber cuál están. Pero no las quito. No, profe, eso está dividido en 8 partes. Ya ahí le voy a dar la mitad. Pues igual hazla porque igual tiene que quedar más espacio entre las líneas. Ah, listo. ¿Listo? Quiere decir que ya no vas a dividir la unidad en 8 partes, sino la vas a dividir en 4 partes. Ay, profe, ya no me va a coger el lápiz de ahora. Bueno, más o menos dónde la ibas a ubicar. Ahí está el -2, ¿cierto? Pero acá, era dividirlo en 4 partes, pero es que no me deja. Pero acá le vas a dividir en 4 partes, ¿sí? Bueno, la hice muy arriba. Listo, entonces más o menos me imagino que le vas a ubicar acá, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señora. Listo. Listo, Miguel Ángel, ubica la siguiente, el 0,1. Miguel Ángel, Señora, ubica la siguiente coordenada, el 0,1. Esa sí es más sencilla. Esa sí es de las coordenadas normalitas. Miguel, hoy breve.
Miguel. Pero que leí en el borrador y ya no encuentro la cosa para dibujar. Listo, dime más o menos dónde queda, o si no, no alcanzamos a hacer la gráfica. El 0 va en X, o sea, Sí, el 0 va en el, X. ajá, y el 1 en Y. Exacto, o sea, nos va a quedar el punto acá, ¿no? Sí, señora. Voy a ubicar rápidamente el segundo. Entonces, el 1,2 iría acá en este punto. Y el 2,4. Eso ustedes sí ya lo saben ubicar. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a unir esos puntos, los puntos me quedan así. Así más o menos me va a quedar. No alcancé a tocar este punto porque no tengo mucho curso. Listo, entonces la recta me va a quedar así. De esta manera. Esta recta quiere decir que es una recta creciente. ¿Por qué decimos que es creciente? Porque a medida que aumenta el número en X, aumenta en Y. O sea, la gráfica va a ir hacia arriba. ¿Cuál es su punto de corte en la gráfica? ¿Quién sabe cuál es el punto de corte en la gráfica? Bueno, el punto de corte es el 0,1. ¿Por qué? Porque está cortando el eje Y. Entonces ese va a ser nuestro punto de corte. El punto de corte es por donde pasa la gráfica. Por donde pasa, pues sí, la gráfica en el punto medio. En este caso en el 0,1. Ese va a ser nuestro punto de corte. También, ¿qué pasa? El dominio de esta función son los números reales. ¿Por qué los números reales? Porque estamos jugando con los números reales. Que los números reales son los números positivos y los números negativos. Y el rango de esta función, ¿cómo lo sacamos? Lo sacamos ¿por qué? Porque mire, la función no pasa de 0. Entonces quiere decir que el rango de esta función va desde 0 hasta el infinito. ¿Por qué el infinito? Porque no sabemos si de pronto 100, 200 y la gráfica pues sigue subiendo. Eso es lo que pasa con la gráfica de la función exponencial. ¿Listo? Y aparte de eso, ¿qué va a pasar? La gráfica nunca va a tocar el 0. O sea, va a estar cerquita a 0, pero nunca la va a tocar. O sea, puede ocurrir que la gráfica se mantenga de esta manera. ¿Listo, chicos? Entonces nos vemos pues la próxima clase y continuamos con lo de la función exponencial. Bueno, entonces nos vemos. Chao.